que lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. No hay murallas que no pueda derribar. No hay enfermedad que Él no pueda sanar. No, no, no. No hay problemas que Él no pueda resolver. Porque bienvenidos a su programa que es más que un tema de salud. Para Dios. Este es su programa que es más que un tema de salud. En este programa estamos viendo la segunda parte de un tema interesante, un tema que es muy importante que nosotros sepamos, que nos está haciendo el tema, es Laila Nava Ramírez, a quien hemos pedido de que nos dé el segundo y el tercero, los que salgan, porque son temas muy interesantes para poder nosotros entender el anhelo de Dios hacia nuestras personas, porque muchas veces no tenemos nosotros pensado por qué nací y por qué Cristo murió por mí. Muchas veces no lo razonamos y en otras ocasiones nos sentimos mal, no nos sentimos deseados, y eso es lo que yo primeramente te voy a dar las gracias por estar nuevamente, Laila, aquí. Gracias. Y que nos des un breve extracto de lo que vimos en la primera parte, para que si usted no nos sintonizó en la primera parte de este tema que se llama Los anhelos del corazón, para que nos entienda ahorita, por favor, ¿sí? Claro. Bueno, estábamos comentando que Dios nos creó con esos anhelos. Primero que nada, entender eso, Dios nos creó, Dios puso esos anhelos en nuestro corazón, que no debemos de sentirnos mal por tener esos deseos, sino que debemos de buscar ser satisfechos en Dios, que no está mal que los tengamos, sino lo que a veces hacemos erróneamente es buscar que esos anhelos sean satisfechos fuera de Dios o fuera de su voluntad. Y estábamos platicando que el primero es el anhelo de ser disfrutados por Dios, de cómo muchas veces nosotros tenemos, que el hombre lucha mucho con el miedo al rechazo. Entonces, como al nosotros saber y tener la seguridad en nuestros corazones de que Dios nos disfruta, de que Dios se deleita en nosotros, de que Él nos ama, que Él realmente le gusta estar con nosotros, eso va a sanar ese temor al rechazo, el temor a la vergüenza, incluso saber que en medio de nuestras debilidades, en medio de nuestra inmadurez, Él sigue disfrutando de nosotros y nos ayuda y nos lleva de la mano hacia la madurez. Así es, muchísimas gracias, porque este fue el extracto de prácticamente, usted tiene que ver ese programa, está muy, muy bonito ese programa, pero vamos a ver ahorita el anhelo número 2, por favor. Sí, el anhelo número 2 es el anhelo de ser fascinados. ¿Qué es ser fascinado? Fascinado es cuando tú ves algo que cautiva tus sentidos, que te hace estar maravillado, asombrado. Entonces, ese es uno de los anhelos que también está en el corazón del hombre, en el corazón del humano, porque Dios lo puso. Hablábamos también de cómo cada anhelo refleja una parte de Dios. Entonces, en Isaías 33:17 dice, tus ojos verán al Rey en su hermosura. Dios nos creó con este deseo de contemplar la belleza, y por eso es que Hollywood y todas las empresas de entretenimiento se han valido de este deseo que han logrado identificar en el corazón del hombre, para por eso querer cautivar a la humanidad a través del entretenimiento. Por eso es que nos encanta ver películas con efectos especiales, los videojuegos y todas estas cuestiones, porque tenemos esta necesidad y este deseo en nuestro corazón de ser asombrados a través de nuestros sentidos, especialmente a través de nuestra vista. Entonces, es un anhelo que Dios ha puesto en nosotros, pero pues la verdad es que es muy triste saber cómo también muchos de nosotros como creyentes, la parte más contraria a este deseo, pues claro que está en, cuando la gente se hace adicta a pornografía o a ciertas cosas que dañan el corazón de la persona, pero a veces también no es necesariamente algo que sea dañino o totalmente malo, sino que a veces es
muy triste ver cómo los cristianos pasan tanto tiempo, las personas, los jóvenes pasan tanto tiempo frente a la televisión, viendo programas, viendo películas o en las redes sociales, y estás, pues ahí se pasan horas y horas y horas porque buscan ser entretenidos, porque es un deseo de nuestro corazón. Entonces, pero la verdad es que luego a mí me ha pasado que estas horas ahí en Instagram viendo fotos o en Sí. Facebook o viendo películas, y termina así como que hasta te duele la cabeza, así como que, ay, no inventes, es demasiado. Porque al final ahí no está la satisfacción que estamos buscando. Dios quiere que nosotros experimentemos fascinación al contemplarlo a Él. ¿Cómo podemos encontrarlo? Pues a través de la palabra. En Efesios 1:17, Pablo decía, 1:17 y 18, que él pedía que Dios derramara espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, que Él alumbrara los ojos de nuestro corazón, de nuestro entendimiento. Y eso es algo que nosotros debemos pedirle a Dios también, que Él abra nuestros ojos espirituales, que nos dé revelación para poder ver cuán hermoso Él es, cuán maravilloso Él es en su palabra, que nosotros podamos disfrutar, leer la Biblia y decir, wow, cuán asombroso es Dios, cuán maravilloso es Él. Y solo ahí vamos a encontrar verdadera satisfacción. O cuando pasamos tiempos adorando, pasamos tiempos cantando alabanzas, pasando tiempo exaltando sus atributos, encontramos fascinación porque decimos cuán grande es mi Dios, cuán misericordioso, cuán solamente meditando cada uno de sus atributos, cada una de sus características, eso llena de fascinación nuestro corazón. Y bueno, también el rey David fue alguien que él continuamente buscaba que su corazón fuera satisfecho en Dios en esta área de la fascinación. Él, aunque él fue un gran guerrero, un gran líder, estaba ocupado en los asuntos del reino, pero su corazón se mantenía fascinado con la belleza de Dios. Y aclarar también aquí algo, que un creyente que está aburrido espiritualmente en su relación con Dios es muchísimo más vulnerable a las mentiras de Satanás. Pero un creyente que está fascinado con la belleza de Dios es más fuerte y está equipado para hacer frente a la tentación. Y bueno, nada más mencionar el Salmo 27:4 que dice, una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Tanto que Dios dice que es el corazón semejante, el de David, al de Dios. Así es. ¿Verdad? Así O sea, es. vamos a ver otro anhelo. Okay. El número 3 es el anhelo de ser hermosos. Y bueno, yo creo que está muy de la mano con el anterior, como todos nosotros lo vemos en nuestra cultura actual. La gente busca ser hermosa, tiene esa necesidad de saberse que es hermosa, de saberse bellos. Y a lo mejor los hombres dicen, ay, no, eso nada más es para las mujeres. Pero no, también los hombres quieren verse en onda, quieren verse bien. Sí. Entonces, es algo que está ligado, no nada más cuestión de género, es algo que está en nuestro corazón, sabernos hermosos. En el Salmo 90:17 dice, sea la hermosura del Señor nuestro Dios sobre nosotros. Entonces, Dios es hermoso. Él nos creó a su imagen, Él puso su belleza en nosotros. Entonces, al pasar tiempo en comunión con Dios, Él transfiere esa belleza a nuestras vidas, como pasó con Moisés, cuando él subió al monte y pasó tiempo en comunión con Dios. Cuando él bajó, su rostro estaba Reflejaba. radiante. La idea es que cuando nosotros hablamos de hermosura, como decías tú, Hollywood nos ha pintado una hermosura de que tiene que ser de determinada talla, mujer, bonita, de medidas, de unas facciones hermosas. Esa no es la hermosura que Dios busca. Así es. Y esa es la hermosura que ha vendido todo lo que es la propaganda y el comercio y todo lo que se vende. Esa no es la hermosura. Yo quiero que nos expliques bien esto, por favor. Claro que sí, la hermosura que Dios... La hermosura de Dios, para empezar, pues viene de la esencia de quién Él es, de su carácter, de su misericordia, de cuán amoroso Él es. De ahí, Él es la esencia misma de la belleza, Jesús, mansedumbre. Entonces, cuando Él dice que nos hace hermosos es porque nuestros corazones se hacen más como el de Él también. En la Biblia también dice que un corazón que es humilde, que es apacible, es hermoso para Dios. Es una belleza que es agradable a Dios. Entonces ese es el tipo de belleza que el Señor quiere darnos. Y en Isaías 61:3 dice, les dará una corona de belleza
en lugar de cenizas. Entonces, aun cuando nosotros a lo mejor hemos tomado malas decisiones en nuestra vida, hemos cometido errores y hemos hecho un caos de nuestra vida, Dios nunca es demasiado lejos para que Dios no pueda restaurarlo. Y esta palabra que Él dará belleza en lugar de cenizas es que aún de las cenizas de nuestro pasado, de los errores que hemos cometido, Él nos restaura y Él hace algo hermoso de nuestros errores. Con su misericordia, con su gracia nos cubre y nosotros reflejamos la belleza de su gracia, de esa sublime gracia que nos cambia, que nos lava, que nos transforma y nosotros podemos reflejar que Dios es bueno, que Dios es fiel y cómo Él cambia el caos en gloria. Fíjate que cuando una persona ha tenido una vida muy disipada y muchas veces se sienten incapaces de ser perdonados por Dios, ahí ese es un error muy grande porque le estamos haciendo y le estamos quitando uno de los atributos a Dios, que Él es todopoderoso. De que Él puede todo, inclusive perdonar al que sea. Y estaba viendo es un escrito donde dice, entonces, a ver, si yo toda la vida fui bueno, pero no tengo a Cristo, me voy al infierno. Y si alguien mató 1000 gentes y en el último momento se arrepiente, va al cielo. Entonces como que se les hace una incongruencia de que Dios no sea capaz de perdonarnos y de que, porque Él nos ve hermosos a través de su Hijo. Al nosotros tener a Cristo en nuestro corazón, sí, borra, y la dice la palabra, borra todo nuestro pasado. Pero Él ahora ve a su Hijo reflejado ahí, a su hermoso Hijo. Así es. Por eso es que esa hermosura que Él ve no es física, ¿verdad? Sí, ¿qué más? O sea, es muy importante que veamos me interesa mucho ese tema de la hermosura. Sí, pues entender eso y cuando, como usted dice, Él transfiere la belleza de su Hijo en nosotros, cuando Él nos mira y nos mira a través de su Hijo, eso también sana nuestros corazones, como hablábamos también al principio y en el programa pasado, de saber que Dios nos disfruta. Nos disfruta porque es Jesús en nosotros, nos disfruta porque es Él mismo en nosotros. Entonces Él mismo nos equipa para agradar, nos hace agradables a Él mismo. Él lo hace todo, nosotros solamente tenemos que dejarnos amar, dejarnos transformar. Y eso hace que entonces esa lucha continua de querer vernos bien, querer agradar, querer impresionar, Él sacia esa sed de belleza en nuestros corazones, porque nos sabemos hermosos a sus ojos. Sabemos que a lo mejor sí puede haber cicatrices en nuestras vidas, de nuestros pasados, pero somos hermosos porque Jesús vive en nuestro interior, porque el Espíritu de Dios mora en nosotros. E incluso la gente puede verlo cuando una persona está llena de esa redención, de esa paz que viene de Dios. La gente lo puede percibir y puede ver en nuestros ojos, podemos reflejar que estamos llenos de la vida de Dios, porque no es de nosotros, definitivamente. La belleza viene de Dios y cuando nosotros entendemos que Él nos ama y nos hizo bellos porque puso su belleza en nosotros, entonces yo creo que entramos en reposo y entramos en paz y dejamos de estar luchando todo el tiempo contra nosotros mismos y contra los estándares de belleza que este mundo ofrece y podemos aceptarnos porque ya somos aceptados por Él. Porque muchas veces estamos viviendo una insatisfacción. Yo no tengo el pelo así como lo quisiera, ¿verdad? O sea, estamos viéndonos nada más físicamente. Y a veces nos comparamos con otras personas, pero como dices, la belleza va más allá de nosotros vernos bien o sentirnos bien. Es saber que esa belleza es más interna, que es la belleza de Cristo en nosotros, que el Padre nos va a aceptar, pero no importa, sean altos, bajos, gordos, como sea. O sea, Dios no ve lo externo, como dice la palabra de Dios, ve el corazón. Así es. Y ese corazón que Dios anhela es ese hermoso corazón, ¿verdad? Sí, qué bueno, eso es algo muy importante. Vamos a ver el anhelo 4. Vamos a ver el anhelo 4. O si tienes alguna otra. Bueno, solo agregar también que, como decíamos, a plenitud se va a cumplir este deseo por belleza. Cuando Jesús regrese, la Biblia dice que Dios nos va a dar cuerpos nuevos, cuerpos glorificados, y vamos a experimentar belleza porque también ya no va a haber pecado, entonces vamos a poder ver, dice la Biblia, que seremos como Él es porque lo veremos tal cual es. Entonces, cuando llegue ese día y seguir anhelando eso que va a trascender
este tiempo. En la eternidad Dios nos va a dar cuerpos nuevos y es algo que debe llenarnos también de mucha emoción. De emoción y de esperanza, Sí. ya, ¿verdad? Sí, claro que sí. Bueno, el anhelo 4 es el anhelo de ser grandes. Mateo 20, 26 al 27 dice, el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Entonces, todos queremos ser los primeros, todos queremos ser grandes, y eso desde chiquitos, cuando hay una fila de que, ok, Ajá. vamos a formarnos, Sí. Yo quiero ir adelante, yo quiero ser el primero, yo quiero ser el que manda, siempre es algo innato en el corazón del hombre, lo repetimos, porque Dios lo puso en nosotros. No está mal que queramos ser grandes, que queramos ser importantes, el punto es entender cómo es que Dios dice que es la manera correcta de ser grandes, grandes de verdad. Porque si nosotros solamente queremos ser grandes en nuestras carreras profesionales, en nuestros trabajos, aún en el ministerio, y lo hacemos a nuestra manera, y lo hacemos pasando por encima de quien tengamos que pasar, pues eso no es a la manera de Dios. Y eso no es ser grande a los ojos de Dios. Al contrario, eso es ser menor, porque el que se exalta a sí mismo, Dios lo va a humillar. Sí. Pero el que se humilla, Dios lo va a exaltar. Sí. Entonces, aquí Jesús está diciéndonos, si tú quieres ser grande, sé siervo de los demás. Si tú quieres ser primero, sé el último. Entonces, esa es la manera en la que el reino de Dios funciona. Y Él está diciéndonos, ok, ¿quieres ser grande? Sé como yo, sirve a tus hermanos, sirve a las demás personas. En Hebreos 2:7 dice que Dios nos coronó de gloria y de honra. Entonces, Dios no quiere que nos sintamos culpables de que, ay, porque tengo este deseo de querer ser importante o querer ser grande. No, porque Dios, Él es grande, Él es un Dios grande, entonces Él puso esa grandeza, ese deseo por grandeza en nosotros, solo quiere que lo hagamos a su manera. Y bueno, otro tema muy importante es entender, Él dejó el Sermón del Monte en Mateo 5, 6 y 7, es un tema también muy extenso y que yo animo a la gente que lea esos capítulos, Mateo 5, 6 y 7, porque ahí Dios está dando las normas de su reino, de cómo funciona su reino. Y en Mateo 5, 19 dice, cualquiera que haga y enseñe estos mandamientos será llamado grande en el reino de los cielos. Entonces ahí Dios nos está dando una clave súper importante. Si nosotros obedecemos esas instrucciones que el Señor nos da en su palabra y enseñamos a otros, Él nos promete que vamos a ser grandes en el reino de los cielos. Cuando Jesús vuelva, va a haber un momento que se llama el tribunal de Cristo, que todos nosotros vamos a ser llamados a rendir cuentas de cómo administramos los dones, los talentos, las asignaciones que Él nos dio, cómo respondimos a su palabra. Y entonces Él va a recompensarnos según nuestras obras. Bueno, ahí sí quiero que un poquito más me amplíes. Por ejemplo, me interesa mucho, a mí me gusta mucho esos temas. Sí, Dios nos va en el tribunal no es para deshonra, es para galardón. Nos vamos, ¿verdad? Nos van a dar, es el juicio bema que nosotros vamos a tener. Pero algunos nos van a dar, ¿verdad? Que dice oro, plata y piedras preciosas, pero hay hojarasca, hay madera, ¿verdad? Que se van a quemar. O sea, hay personas que están escuchando, oyendo eso, diciendo, no, hombre, sí, yo he estado en la iglesia por 30 años. Pero ¿cuándo has escudriñado? ¿Cuándo has querido saber más como estos temas que a usted le van a servir? A mí me están ministrando. Porque, mire, es cierto, el punto número 4 que acabamos de ver, que es el anhelo de ser grande. Si usted le pregunta a un bebito, le dice, ¿qué quiere ser grande? Yo quiero ser bombero, porque para ellos el bombero es un héroe. Él quiere ser grande, quiere ser como mamá, como papá, sus héroes en ese tiempo. Tenemos ese anhelo que dice, ya viene implícito, Dios no lo puso, ser grandes, y no quiere decir que todo el mundo va a ser presidente, no se trata de cargos en la tierra, son grandes delante del Señor, ¿verdad? Y como dice, el que se humille será exaltado. Vamos a tener un corazón, tenemos que tener un corazón humilde, dentro de lo que nos dice de lo que nosotros tenemos que tener, cómo va a ser el amor, ¿verdad? Y cómo va a ser todo esto. Tenemos que tener mansedumbre, templanza, tenemos que tener todos los atributos para que ese amor grande que nos está hablando Pablo en este libro, lo tengamos nosotros y podamos dar ese amor. Y aquí es bien importante ese anhelo precioso de ser grandes, ¿verdad? Así es.
Y sí, ¿qué más podemos ver esto así? En Está muy interesante. Apocalipsis 3:21 hay una promesa que Jesús está aquí hablándole a las iglesias y dice, al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Y también en Apocalipsis 5 y habla de cómo Dios dice que reinaremos con Él. Entonces, según nuestra fidelidad, si vencemos que pues esa tentación de hacer las cosas a nuestra manera, en orgullo, en jactancia, si nosotros vencemos ese orgullo y hacemos las cosas en mansedumbre, en humildad, con la perspectiva eterna de saber, yo quiero ser grande a los ojos de Dios, no a lo que el mundo llama ser grande. Puede ser, por ejemplo, una mamá, simplemente ser fiel en educar a sus hijos. A lo mejor nadie va a saber de ella, pero está siendo fiel en educar a sus hijos en la palabra de Dios, atender a su familia, atender su casa. Para Dios eso es mucho, es importante, es trascendente, porque ella está siendo fiel a lo que Dios la llamó a hacer. Está siendo humilde, no está buscando hacer otra cosa, sino se está enfocando en lo que Dios le pidió, lo que sea que sea la asignación que Dios nos dio. Seamos fieles en lo que Dios, en los procesos de Dios, hagámoslo con humildad, teniendo la esperanza de que Dios nos va a dar galardones, teniendo la esperanza de que en esta vida Dios nos va a recompensar, pero 1000 veces más cuando Él regrese, nos vamos a sorprender. Nuestra mente no alcanza a comprender la grandeza y la relevancia de las recompensas eternas. Entonces, vale la pena hacer las cosas a la manera de Dios y animar a otros a hacerlo, porque eso aquí Jesús dijo que si nosotros hacemos y enseñamos su palabra, vamos a ser grandes en el reino de los cielos. Entonces, no está mal tener este deseo de ser grandes, solo alineamos nuestros corazones, como lo dije hace un rato, en nuestras carreras profesionales, en el ministerio, en nuestros trabajos, en nuestra familia. Busquemos oportunidades para servir, no busquemos oportunidades para autopromocionarnos, no busquemos oportunidades para sobresalir, busquemos oportunidades para honrar a los demás, para hacer que los demás sean vistos, para que ellos crezcan, incluso ese miedo de que no quiero que me superen. No, que ellos sean mejores que yo, porque Dios ve eso y entonces Él nos va a dar grandeza a su manera y en su tiempo. Y fíjate que a veces invitas a alguien a la iglesia y ese alguien crece espiritualmente rápido. Y en un momento dado he visto que algunas personas dicen, sí, pero pues yo lo traje, o sea, yo ya tenía más tiempo. Sí, pero Dios le va a dar a él el talento para conocer y entender más. Y el Espíritu Santo viene y nos revela todo lo que nosotros tenemos, y si nosotros no le pedimos a Dios, al Espíritu, que nos revele todo esto, no entendemos. La Biblia lo agarran como para somnífero, para poderse dormir. Entonces tenemos que entender bien, ¿verdad? Y como dices tú, agradecer a Dios que esa persona está creciendo más porque va a ganar almas, que es lo que Dios quiere, ¿verdad? Claro. Pues casi se nos acaba el tiempo por este segundo programa. Este es uno de los programas que yo estoy siendo ministrada grandemente, y yo te agradezco mucho el tema. Cuando propusiste este tema me pareció muy interesante, pero ahora yo le doy gracias a Dios porque realmente estamos entendiendo muchas cosas que no lo pasamos como que ya lo sabemos, y no lo sabemos. Tenemos, como dices, tenemos que tener esa humildad de reconocer que a veces no hemos ido a esa profundidad de saber que Dios nos está anhelando, que Dios nos está queriendo, que nos quiere hermosos. O sea, no entendemos eso, y faltan todavía otros 3 temas que te voy a pedir que hagamos un tercer programa, o sea, los que sean, ¿verdad? Pero en este momento yo te voy a pedir, Laila, muchas gracias por traernos estos conocimientos que Dios ha puesto en tu corazón, y Dios te ha revelado todo esto. Porque una cosa es leer un libro, otra cosa es la revelación que Dios da acerca de eso que está hablando. No todo el mundo lo entendemos. Podemos leer un libro y lo ponemos a un lado, pero tener un libro y poderlo discernir como estamos haciéndolo, realmente eso es aparte eso es algo que solo el Espíritu Santo nos lo está dando, y muchas gracias. Quédese con nosotros en este programa. Ya hemos visto 4 temas de los anhelos del corazón, pero nos faltan 3 más, así que vamos a estar expectantes en que Dios va a hablar a través de Laila y nos va a dar la explicación que nosotros necesitamos. Quédese con nosotros en este programa, que es mucho más que un tema de salud. Yo le espero y Dios le bendiga. Espero que el programa de hoy haya sido de gran bendición y de ayuda para usted.
para que acuda oportunamente a sus servicios de salud o con su médico particular, con el médico que lo atiende. Y también que considere hacer una pequeña pero poderosa oración, donde vamos a recibir a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. En estos programas he tratado de traerle a usted el experto que va a hablar de un tema que le va a ayudar a usted para que tome decisiones oportunas. ¿Y cómo vamos a acercarnos a Dios? Bueno, vamos a acercarnos diciéndole una pequeña pero poderosa oración. Esa oración es la diferencia entre la eternidad con Dios o sin Dios. Pero nosotros vamos a hacer de que tengamos esa oportunidad de estar con Dios siempre. Diciendo, Padre Celestial, en este momento te pido, perdona mis pecados, dame vida eterna. Dame, Señor, vida eterna contigo, no sin ti. Te pido, Jesucristo, que entres a mi corazón, lo limpies y vivas en él. Y desde hoy, Jesús, te llamo mi Señor y mi Salvador. Amén. Como usted vio, es una pequeña oración. Hágalo usted, no le dé pena con que esté. Llámenos a los teléfonos que están apareciendo en pantalla y escríbanos en el correo que también aparece ahí. Dios le bendiga. Para